Mejor no responda, usted puede caer después, sí, mejor. Bueno, yo me despido, señores, pero le doy el pase acá a Enrique, que se va un poco pensativo. ¿Con quién vas a estar? Oye, no, hemos tenido un día complicado. El presidente del Congreso ha respondido, ¿no?, a los señalamientos, ¿no?, de Pedro Cateriano. Ha respondido fuerte y seguimos esperando, ¿no?, el anuncio de la conformación del nuevo gabinete. Rumores van y vienen, ¿no? Quienes siguen las redes sociales habrán podido estar al tanto, ¿no? Hay algunas versiones que parecen asentarse, pero seguramente en las próximas horas pues tendremos la confirmación oficial. Y volviendo al tema Cateriano Merino de Lama, uno de los puntos que el ex primer ministro manifestó fue no solamente que el señor Merino de Lama condicionó la presencia de Martín Benavides para que el Congreso pues le diera el voto de investidura, lo cual ha sido negado por el presidente del Legislativo, que dijo que además se había hablado de los ministros o de la permanencia de los ministros de Trabajo y de Economía y Finanzas, sino que otro de los puntos que tocó Cateriano fue que César Acuña, el líder de APP, le había ofrecido su apoyo al momento que Cateriano lo invitó por vía telefónica a participar en la ronda de reuniones que había estado teniendo con las distintas bancadas. Y lo que ocurrió es que la congresista Carmen Omonte ha señalado que el apoyo no fue a este voto de investidura, sino a su gestión. Tenemos precisamente en la línea a la congresista Carmen Omonte de Alianza para el Progreso, a quien le damos la bienvenida esta noche. ¿Cómo está, Carmen? Gracias por estar con nosotros. Gracias, Enrique, por la invitación y por permitirme llegar a todos los televidentes de TV Perú. Quiero primero, antes, por favor, comentar un poco lo que tú mencionabas al inicio de esto que se está transmitiendo mucho en los medios y que es importante aclararlo, porque la verdad se tiene que defender siempre. Y es con respecto a que este voto de investidura se condicionó a un supuesto, en base a un supuesto chantaje contra la reforma universitaria. Esta es una mentira realmente grosera que debe de aclararse. En el caso de Alianza para el Progreso hemos defendido siempre la reforma universitaria, a la SUNEDU, por tanto en ningún momento se condicionó este tema con el tema de investidura. En el caso de nuestra bancada representamos a 20 regiones en nuestro país, por tanto en el debate posterior al discurso que dio el señor Cateriano ante todo el país a través del Congreso de la República, recogiendo las demandas insatisfechas, las expectativas que no pudieron lamentablemente aclararse, sobre todo en el tema de la salud. Hoy estamos con esta terrible noticia de 221 fallecidos, cerca de 50.000 hogares enlutados en nuestro país, lo que está pasando en nuestras regiones, en la puerta de los hospitales, en fin, no se pudo generar ese clima de confianza que era necesario y por eso votamos en abstención como bancada. Con respecto a lo que mencionabas de esa llamada telefónica, ya lo ha aclarado César Acuña a través de las redes sociales, Pedro Cateriano llama por teléfono apenas asume el cargo para pedirle esta reunión con la bancada, como también lo pidió a diversos líderes políticos. En esa llamada, César Acuña ofrece, como siempre lo hemos hecho como partido político, desde marzo que fuimos a Palacio de Gobierno y presentamos ante el presidente Vizcarra la agenda país de todas aquellas prioridades que consideramos como Alianza para el Progreso son las que se debe de tener para llevar a nuestro país adelante. El éxito de este gobierno es el éxito de todos los peruanos. Y allí, por supuesto, como en toda llamada cortés, se ofrece mantener ese apoyo a la gobernabilidad, el apoyo a la gestión del gobierno. Ahí sí permítame, pues, porque no implicaba un voto a favor en la investidura. Permítame, congresista Omonte, pero lo que se estaba discutiendo en ese momento era el voto de investidura, o sea, era el proceso. Cateriano había hecho toda esta ronda evidentemente para conseguir el voto de investidura. ¿El resto son abstracciones o no? No, son especulaciones más bien cuando se considera que lo que se quiso decir era que se apoya al voto de investidura. Si claramente no se dice, mira, estoy llamándote para que me ofrezcas el voto a favor en el pedido de confianza, pues no se está hablando de eso. Justamente lo que no queremos es que se hable en base a supuestos.
y no hubo un compromiso de apoyo, porque hubiera sido irresponsable si es que se comprometía un apoyo para la investidura faltando tantos días. Y hay algo, si me permites comunicarlo, Enrique. Sí. Lo que ha sucedido con el FREPAP realmente hoy es muy lamentable, porque no puede ser que la percepción tan negativa que tenía Pedro Cateriano del FREPAP, de este partido político que ha llegado al Congreso de la República después de muchísimos años ya de tener gestión política, esa percepción ya la tomó él cuando se reunió con la bancada del FREPAP hace varios días. Pero ahí no se dijo nada. Y hoy, luego de que se le niega la confianza, recién se sale a decir esas percepciones tan negativas. Muy bien. No es así como se hace en nuestro país. No hay que asumirlo realmente como algo positivo, sino que hay que criticarlo. Y yo espero que esto sirva para enmendar y no volver a cometer esos errores en el futuro. Muy bien, Cateriano tendrá que responder por sus errores sin duda, pero yo le pregunto a usted, que tiene experiencia política, ha estado en el Congreso, ha sido ministra de Estado, ¿no me puede decir que en 50 años sea el primer gabinete que está arrancando y que no sea preocupante que se le rechace el voto de investidura en medio de una pandemia? Usted me dice la situación que está viendo el país, pero el Congreso no tenía que ubicarse que esto también es una situación global. O sea, negarle la confianza a un gabinete en estas circunstancias, ¿no le parece a usted bastante grave? Y se lo digo porque finalmente el voto de APP fue de la abstención. De repente ustedes, el cálculo era, no le van a rechazar la confianza, y si la abstención se impone, Cateriano tiene una oportunidad adicional. ¿No le parece gravísimo después de lo que hemos pasado? O sea, tan mal, tan pésimo estuvo Cateriano. Queremos darle la oportunidad al presidente Vizcarra de que decida bien, que decida mejor. No nos podemos jugar ni un día, no nos podemos jugar una semana, un mes, no nos la podemos jugar como país en estos próximos meses. Soy congresista por Lima, pero soy provinciana. Escucho las demandas de la tierra donde he nacido, que es Huánuco, de Ayacucho, de Arequipa, de Loreto. Realmente lo que está atravesando nuestro país es una situación de guerra contra la muerte, ya no digamos contra el COVID, contra la muerte. Como todo el mundo, congresista, me refiero como todo el planeta. Así es, necesita un gabinete de guerra. Pero te diré algo que nos diferencia del resto del planeta, querido Enrique. Las decisiones que se están tomando no son las adecuadas. No todos los países tienen el nivel de contagio, el nivel de letalidad, de muertes que está teniendo el Perú, a pesar de haber tenido una cuarentena tan severa, tan rígida durante tantos días. ¿Eso qué significa? Que no se están haciendo las cosas bien. Y no solamente digo a nivel del gobierno central. Los gobiernos regionales tienen un nivel de responsabilidad también, evidentemente, pero sobre todo el gobierno central. Y eso hay que asumirlo. Y si viene el presidente del Consejo de Ministros y plantea alternativas que no están aterrizadas, que no nos dicen, oye... Deme ejemplos de los vacíos clamorosos que usted vio en el discurso, porque en la mañana, efectivamente, en la mañana de la votación usted había advertido que esperaban propuestas concretas. Explíqueme, por favor, en este discurso de 46 páginas, ¿dónde estuvieron los vacíos clamorosos que justificaban que el Congreso de la República le niegue el voto de investidura a un gabinete que arranca? Por favor. En primer lugar, el no reconocer los errores que se han cometido para enfrentar esta crisis sanitaria y también en cuanto a la reactivación económica. Si tú no reconoces que estás fallando, ¿cómo enmiendas? Y eso no significa subestimarse, eso no significa bajar, es tener humildad en reconocer que se han cometido errores y cuáles van a ser las alternativas, qué cambio de timón se van a hacer para que los resultados sean mejores. No hubo reconocimiento de ningún error. Transparentar la cifra de muertos como se está haciendo, por ejemplo, ¿no es un reconocimiento a un error? Eso es importante y eso se le reconoce a la ministra Macetti, que hace pocos días ha actualizado, digámoslo así, las cifras de letalidad. Pero no solamente en eso, es en todo, en cómo se está manejando esta crisis sanitaria. Si tú no reconoces errores, evidentemente no puedes hacer un cambio de timón. En primer lugar, se plantea en el tema económico, se plantea nuevamente la entrega de bonos.
Pero si sabemos perfectamente en todo el Perú, en todas nuestras regiones, que los bonos no le llegaron a todos los que le tenían que llegar, y en ningún momento el señor Cateriano dice, vamos a corregir el CISFO, vamos a mejorar el sistema de focalización de hogares, vamos a cambiar de equipos para que finalmente llegue el bono a quienes debieran llegarle, así como no llegaron las canastas a todos los que le debieron de llegar. Si no se hace ese cambio en esas pequeñas decisiones o grandes decisiones, pues evidentemente no se iba a ganar la confianza del pueblo. Le pido una repregunta ahí. Le pido, por favor, Carmen Omonte, una repregunta para que podamos hacer un poquito más ágil este diálogo. En mi caso, tuve la oportunidad, así como la estoy entrevistando usted, de entrevistar al presidente de la República la semana pasada y la antesemana, o cuando asumió Cateriano. Y el presidente había explicado después del mensaje, y creo que esto lo toca también en el mensaje, las dificultades, por ejemplo, que habían tenido en los bonos y cómo habían tenido que consolidar un nuevo padrón, porque efectivamente el padrón que tenían había estado muy disperso. Y no voy a caer pues en tecnicismos, pero lo que decía Vizcarra era que se suponía que esta segunda etapa iba a ser mucho más ágil, precisamente porque tenían y ya contaban con toda esa información. Pregunto yo, ¿el Congreso no tomó en cuenta, digamos, el ping-pong que se supone que se había dado entre el presidente de la República el 28 de julio y el propio premier Cateriano? ¿No estaba, se suponía, conectado lo uno con lo otro? Se lo digo por el tema de los bonos, porque yo sí había escuchado una autocrítica evidente de parte de estos personajes. Mira, en el discurso, que es el que finalmente era el que era evaluado en el Congreso de la República, no se hicieron las especificaciones sobre los cambios específicos que se iban a hacer para mejorar el sistema de focalización de hogares. Si hubo un mea culpa interno o a través de otras entrevistas, pues no se dio en el discurso oficial. Pero no solamente fue el tema de bonos. En cuanto a generar confianza de tener políticas específicas para la generación de, nuevamente, reactivación en cuanto a la generación de empleo, sobre todo desde el ámbito privado, más allá de los planteamientos de grandes obras públicas que se hicieron y que sabemos muy bien que toman muchísimo plazo en que finalmente se ejecuten, ¿no? También no generó confianza. En el caso de Alianza para el Progreso, Enrique, nosotros representamos a 20 regiones. Cada uno de los congresistas representan a una población con demandas y con exigencias. Y esas demandas y exigencias son las que se transmiten a través del voto del congresista dentro de una bancada y se toma una posición. Y esa posición tiene que ser respetada, porque finalmente ese es nuestro sistema democrático. Nos tenemos ¿Cómo consensuaron esas 22 abstenciones? En primer lugar, como partido político, nos hemos comprometido siempre a tener una votación en bloque. No a dar esa imagen que es sumamente negativa de los partidos divididos, de bancadas divididas, que votan por 2 o 3 opciones. Nosotros siempre vamos a hacer una discusión interna con la dirigencia del partido, con la dirigencia política del partido, evidentemente con la presidencia del partido también presente, y vamos a tener una decisión corporativa. Nos comunicamos virtualmente durante horas, y eso no lo hacemos ahora, lo hacemos en todos los plenos. Tenemos plenos previos de bancada también, la que asumimos posiciones, y finalmente tomamos una decisión corporativa y sólida. Hasta ahora creo que somos la única bancada que siempre ha votado en bloque, y confiamos que vamos a seguir en esa línea posteriormente. Esa es la democracia, esa es la fortaleza que le queremos dar a un partido político que está haciendo el esfuerzo por consolidarse a nivel nacional, y vamos a hacer todo lo posible para hacer gobierno, porque finalmente esa debería ser la aspiración de todos los partidos políticos. Con la candidatura de César Acuña, nos imaginamos. Sí, él es el presidente del partido. Confiamos que finalmente dentro de las propuestas pues tengamos esa posibilidad de candidatura y hagamos lo mejor por el país, y que todos los partidos lo hagan también. Gracias, Carmen Omonte, por acompañarnos esta noche. Gracias por estar en Cara a Cara. Vamos a ir a una pausa, vamos a seguir, por supuesto, analizando todos estos temas del momento. Vamos a conversar con el politólogo Martín Tanaka. Bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido tan desconcertante en estos días y qué es lo que se viene? No se muevan. Primero mi salud. ¿Tienes la necesidad de viajar? Recuerda que solo podrás hacerlo si utilizas la mascarilla y el protector facial. Para desplazarte en transporte público, mantén la distancia social. Paga por el servicio antes de subir al vehículo.
y viaja únicamente sentado. Si requieres trasladarte fuera de tu ciudad de residencia, dirígete a los terminales sin acompañantes y portando una declaración jurada de no estar infectado con COVID-19. Si viajas en bus interprovincial, los asientos deben estar separados por cortinas plásticas. Si vas a trasladarte vía aérea, acude al aeropuerto 3 horas antes y podrás ingresar previo control de tu temperatura. Recuerda que es importante vigilar que cualquier vehículo de transporte terrestre o aéreo se encuentre desinfectado antes de su uso. Solo así podrás transportarte. Si me cuido yo, cuido a los demás. Primero mi salud. ¿Qué está pasando? Las noticias contadas de un modo distinto. ¿Qué está pasando? Nicolás Salazar y Perla Berríos presentan los hechos que están ocurriendo y los más comentados del día. ¿Qué está pasando? De lunes a viernes a las 7 de la noche. TV Perú. Primero mi salud. Acompaña tus noches con TV Perú. A las 9, las entrevistas que dan profundidad a la noticia. Cara a cara, con Enrique Chávez. A las 9:30, Lucho Trizano analiza la situación deportiva en su retorno a las canchas. TV Perú Deportes. A las 10, la lucha de las fuerzas del orden por mantener la paz y seguridad en el país. Código 7 con Roberto Wong. Y a las 10:30, Natalia, Javier, junto a invitados especiales, nos muestran una forma franca de usar la mente. Francamente. De lunes a viernes cambia tus noches con TV Perú. Primero mi salud. Mantén tu distancia con el resto de personas en todo momento. De 1,5 metros a 2 metros como mínimo. Si haces ejercicio o manejas bicicleta, la distancia no debe ser menor a los 5 metros. Si me cuido yo, cuido a los demás. Primero mi salud. ¿Tienes la necesidad de viajar? Si requieres trasladarte fuera de tu ciudad de residencia, dirígete a los terminales sin acompañantes y portando una declaración jurada de no estar infectado con COVID-19. Si viajas en bus interprovincial, los asientos deben estar separados. Vamos a hablar en un minuto con Martín Tanaka, pero quiero comentar a propósito de la intervención hoy del presidente del Congreso, cito textualmente, él, se refiere a Vizcarra, no va a pretender de ninguna manera usar todo el aparato del Estado, porque podemos ver que utiliza los aparatos del Estado y el acceso a los medios de comunicación para golpear al Congreso de la República, al presidente del Congreso y las bancadas políticas. Esto lo pude ver en la transmisión completa que hizo TV Perú de toda la intervención del presidente del Congreso. Hago esta alusión porque se está refiriendo puntualmente a lo que él señala como los medios de comunicación, los aparatos del Estado. La primera propuesta sería a toda la clase política, ¿por qué no referirnos a estos medios como medios públicos? Que es a lo que finalmente debe apuntar toda plataforma tan poderosa como es en este caso la de TV Perú, pero reiterarle al presidente del Congreso en ya el pequeño espacio de este programa que las puertas están abiertas para poder discutir las posiciones que finalmente son las que la ciudadanía tiene que evaluar y poder darse una idea de lo que está pasando entre los poderes del Estado. Reitero personalmente que lo ocurrido tras 50 años, que no se le dé el voto de investidura a un gabinete que recién empieza, es, por decirlo menos, llamativo y preocupante, ¿verdad? Reiteramos esa invitación y reiteramos, en mi caso, en nuestro caso en realidad, la absoluta pluralidad del manejo informativo en las plataformas del IRTP. Continuamos ahora sí con Martín Tanaka, politólogo, por supuesto, a quien le damos la bienvenida esta noche. ¿Cómo está usted, Martín? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique. Gracias por la invitación. Bueno, acabamos de escuchar a Carmen Omonte, no sé si usted la escuchó, hemos escuchado también, como decía más temprano, al presidente del Congreso, respondiéndole a Pedro Cateriano, ¿no?, sobre acusaciones puntuales en torno a este denegamiento
del voto de investidura, pero lo que finalmente persiste, a mi humilde entender, luego de toda esta discusión, es que esto es algo muy pocas veces visto y desde mi punto de vista todavía no justificable, a pesar de todos los errores que se puedan señalar puntualmente en el caso de Cateriano, en el sentido que uno entiende que en una democracia digamos, el punto de partida debería ser algo así como alas y buen viento e ir reclamando o ir ya tomando otras medidas en caso el gabinete demuestre su fracaso. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, yo en términos generales estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Creo que hay que remontarse pues a la década de los años 60, ¿no es cierto?, al primer gobierno de Fernando Belaúnde para encontrar similitudes respecto a lo que ha pasado, ¿no? Pero también es cierto que este es un Congreso muy particular, ya sabemos que es un Congreso fraccionado, es un Congreso con muchos parlamentarios que tienen por primera vez experiencia parlamentaria, tienen otra sensibilidad, ¿no? Por supuesto, las cosas se han complicado en medio de la epidemia y creo entonces que se cometieron errores de ambos lados. Yo creo que lo importante ahora es digamos, dejar atrás los entredichos, ¿no es cierto?, dejar atrás las acusaciones y pensar pues en el país, en las urgencias que tenemos que enfrentar, ¿no? Entonces creo que ya pasó el momento de las aclaraciones mutuas, digámoslo así, y de las acusaciones mutuas, y ahora creo que tenemos que concentrarnos en sacar el país adelante y evitar pues que lo que ha pasado con el señor Cateriano no vuelva a ocurrir, ¿no? Evidentemente, pero para terminar con este punto que nos lleva también hacia el futuro, usted como observador y estudioso de la vida política del país, mucho se ha insistido en las últimas horas también que había un error o hubo un error de lectura por parte de Cateriano en el sentido de no entender ese Congreso al que se enfrentaba. Un Congreso, digamos, con una presencia regional muy fuerte, la señora Omonte lo acaba de reiterar, y con una forma de hacer política también distinta, por ponerlo en términos criollos, más faite de repente, donde los códigos políticos que de repente antes podían ser más respetados, entre comillas, ya no significan lo mismo. Es decir, una ronda de conversaciones de Cateriano, lo que hizo la primera vez, acuérdese cuando Alan García lo apapachó, su archienemigo, ¿no? Otras bancadas que no tenían ningún tipo digamos, de identificación con Cateriano, terminaron dándole el voto de confianza. De repente eso ya no es tan así ahora. Sí, yo creo que efectivamente eso es lo que hemos terminado, digamos, de entender, y lo que el señor Cateriano debe estar terminando de entender en las últimas horas, ¿no? Efectivamente, antes, con líderes partidarios más comprometidos con sus bancadas, con líderes parlamentarios con mayor ascendencia sobre sus compañeros, efectivamente hacer algunas coordinaciones con líderes parlamentarios aseguraba una mínima disciplina y un cumplimiento de acuerdos, ¿no? Mientras que ahora efectivamente el escenario es mucho más fragmentado, las agendas, las demandas, las expectativas pues tienen otras características, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente, creo que esa es la gran lección, el gran aprendizaje de aquí en adelante, ¿no? Le pregunto al analista, ¿qué estará configurando el presidente Martín Vizcarra en su fuero interno? Si ya no te liga un gabinete como este, ¿a dónde acudir? ¿Acudes a tus colaboradores más cercanos? ¿Acudes de repente a alguien que está en algún ministerio, como se está voceando en estos momentos? ¿Cuál es el perfil, el acento en todo caso que Vizcarra debería buscar para la conformación de un gabinete pues que pase por este reto, sobre todo dadas las circunstancias, ¿no? Bueno, es una pregunta un poco complicada, pero por lo que hemos estado escuchando en las últimas horas, uno podría concluir de que no habría necesariamente grandes objeciones de fondo sobre la conformación del gabinete, ¿no? Uno escucha las intervenciones de los parlamentarios y lo que reclaman es no haber sido oídos, no haber sido atendidos,
ese tipo de consideraciones, ¿no? De la falta de determinados énfasis en el discurso o el exceso del énfasis en algunas cosas, pero no necesariamente hay objeciones mayores. Por lo tanto, yo creo que el presidente lo que va a hacer es hacer algunos cambios pequeños. Creo que va a optar por mantener a una parte importante de los ministros del Consejo de Ministros de Cateriano, y lo encabezará con alguien que pues reanudará los diálogos y tratará de llegar a consensos mucho más firmes, ¿no? Sobre la base de una consulta más extensa y de asumir compromisos más claros, ¿no? Me parece que esa va a ser la estrategia. Y es probable también que después de un choque de estas características, el Congreso sea más receptivo a lo que venga, porque a veces lo que uno le da la impresión, lo hemos comentado ayer también con el congresista Sagasti, lo hemos visto en muchas de las decisiones que parecían tener un peso muy, o una influencia muy emocional, ¿no? De poco meditada, vamos a decirlo así, ¿no? De repente hubo bancadas que pensaron que con su voto no se tumbaban al gabinete, sino que iba a primar el tema de la abstención, y eso le daba a Cateriano una segunda oportunidad, etc. En esas circunstancias también esperaríamos un Congreso más reflexivo, con más apertura. Yo espero que sí, y tenemos antecedentes, ¿no? O sea, recordemos, por ejemplo, el último gran incidente que se generó con la votación respecto al tema de la inmunidad parlamentaria y el antejuicio y todo aquello. Ahí uno lo que encontró también es precipitación, ¿no? Uno lo que encuentra es que muchos parlamentarios no eran totalmente conscientes de las implicancias que tenían las decisiones que tomaban. Y creo pues que algo así se ha visto en esta ocasión, con estas votaciones pues que se dan después de jornadas maratónicas a lo largo de la madrugada, ¿no? Entonces yo creo que la conmoción que ha generado el voto de censura o la negación, digamos, de la investidura del presidente del Consejo de Ministros llevará a que ojalá los ánimos se atemperen y prime un espíritu más colaborativo. Pero ciertamente tiene que haber gestos de los dos lados, ¿no? Así es, ojalá así sea, porque hemos visto incluso a un congresista de Acción Popular hablar de la posibilidad de la vacancia presidencial hoy, nada menos. Vamos a ir a una pausa para poder conversar con Martín Tanaka rápidamente de, el cambio de reglas de juego electoral que ya se está asentando en el Congreso para las elecciones del próximo año. TV Perú. Primero mi salud. ¿Tienes la necesidad de viajar? Recuerda que solo podrás hacerlo si utilizas la mascarilla y el protector facial. Para desplazarte en transporte público, mantén la distancia social. Paga por el servicio antes de subir al vehículo y viaja únicamente sentado. Si requieres trasladarte fuera de tu ciudad de residencia, dirígete a los terminales sin acompañantes y portando una declaración jurada de no estar infectado con COVID-19. Si viajas en bus interprovincial, los asientos deben estar separados por cortinas plásticas. Si vas a trasladarte vía aérea, acude al aeropuerto 3 horas antes y podrás ingresar previo control de tu temperatura. Recuerda que es importante vigilar que cualquier vehículo de transporte terrestre o aéreo se encuentre desinfectado antes de su uso. Solo así podrás transportarte. Si me cuido yo, cuido a los demás. Primero mi salud. ¿Qué está pasando? Las noticias contadas de un modo distinto. ¿Qué está pasando? Nicolás Salazar y Perla Berríos presentan los hechos que están ocurriendo y los más comentados del día. ¿Qué está pasando? De lunes a viernes a las 7 de la noche. TV Perú. Primero mi salud. Acompaña tus noches con TV Perú. A las 9, las entrevistas que dan profundidad a la noticia. Cara a cara, con Enrique Chávez. A las 9:30, Lucho Trizano analiza la situación deportiva en su retorno a las canchas. TV Perú Deportes. A las 10,
La lucha de las fuerzas del orden por mantener la paz y seguridad en el país. Código 7 con Roberto Wong. Y a las 10:30, Natalia, Javier, junto a invitados especiales, nos muestran una forma franca de usar la mente. Francamente. De lunes a viernes, cambia tus noches con TV Perú. Primero mi salud. Mantén tu distancia con el resto de personas en todo momento, de 1,5 metros a 2 metros como mínimo. Si haces ejercicio o manejas bicicleta, la distancia no debe ser menor a los 5 metros. Si me cuido yo, cuido a los demás. Primero mi salud. ¿Tienes la necesidad de viajar? Si requieres trasladarte fuera de tu ciudad de residencia. Martín Tanaka, usted que integró la comisión de alto nivel que propuso las reformas políticas, ya la Comisión de Constitución ha aprobado pues este dictamen con elecciones internas de candidatos por voto directo o delegados. Es la doble figura, pero con delegados, entiendo yo, elegidos también por voto universal de los militantes. El dictamen también permite que los candidatos puedan afiliarse a un partido hasta el 30 de septiembre, corre los plazos. Y entiendo yo que en el caso de los partidos que están en vías de inscripción, tendrían ese mismo plazo para inscribirse en el padrón, ¿no? O sea, entiendo, ese es más o menos. Dentro de eso, en estos 2 minutitos que nos quedan, ¿cuál sería el comentario? ¿Está bien? Número 1, y número 2, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que sería fundamental? A ver, creo que se ha dado un paso para adelante respecto a los dictámenes anteriores. Creo que esto hay que reconocerlo. Digamos que lo que nos preocupaba en términos de las exclusiones de candidatos en el proceso electoral, creo que esto ya está, digamos, esencialmente resuelto. La gran pregunta que nos queda es cuán democráticas van a ser las elecciones internas, porque si bien se dice que aunque se opte por la asamblea de delegados, los delegados se tienen que elegir en elecciones democráticas con un militante un voto, también dice que esto se tiene que adecuar a los estatutos de cada partido, y ahí entonces la cosa queda en una situación media gris, ¿no? ¿Qué pasa si es que los mecanismos que estipula el estatuto no son del todo afines con este tipo de mecanismo? Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que habría que hacerse, no? Entonces creo que ahí hay un margen para mejorar, y creo que si seguimos hablando de las elecciones internas, la aprobación de estos mecanismos democráticos debería llevar también a la eliminación del voto preferencial, ¿no? Creo que esas dos discusiones deben estar relacionadas. Son complementarias, evidentemente. Si se hacen unas internas o unas primarias internas, en realidad, ¿no?, más democráticas, lo lógico sería eliminar un mecanismo antidemocrático como el voto preferencial, ¿no? O sea, está amarrado lo uno a lo otro. Claro, porque el voto preferencial, además, en un contexto de la pandemia, donde no se va a poder hacer campaña con muchos candidatos, ¿no es cierto?, va a ser una elección muy desordenada. Entonces creo que ganaremos mucho en orden y en capacidad de fiscalización de los gastos de campaña si es que eliminamos el voto preferencial, considerando que ya vamos a tener un mecanismo democrático de elección, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Martín Tanaka, por acompañarnos esta noche. Gracias también a ustedes por acompañarnos. Lo interesante, Carolina Salvatore, es que el 30 de septiembre vamos a tener las cartas puestas sobre la mesa. Sí. No vamos a tener oficializados a los candidatos, si quieres, pero sí vamos a saber quién quiere ser candidato presidencial y en dónde. Así que eso no deja de ser interesante. Y hay que mirar muy bien antes de elegir, ¿no? Sin duda. Bueno, que también tengas hay que... TV Perú.